Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y parte diciendo así, como título: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, sino que permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha mandado, así también yo os he mandado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Que Dios conceda bendición a lo que hemos leído, porque su contenido en este párrafo de 17 versículos del capítulo 15 del Evangelio según San Juan nos está dando claridades, evidencias claras, cómo tiene que ser la vida del cristiano. Y por tal razón, nosotros tenemos que necesariamente meditar en la palabra de Dios, porque esa es la bendición que Dios nos trae a nosotros. Aquí nosotros tenemos que destacar el porqué de esta palabra y para qué. ¿Por qué Dios nos habla de esta forma y para qué? Si nosotros vamos al primer salmo de la palabra del Señor, el salmo número 1, nos vamos a encontrar con estas expresiones que ya las sabemos de memoria. Dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en cuya ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y esto es lo grande, maravilloso, que el Señor nos da a través de su palabra, esta relación que existe en la palabra del Señor, que no tiene contradicciones, y cuando leemos un párrafo ya nos parece que ya lo hemos leído antes, es porque está relacionado, está entrelazado su palabra del Antiguo Testamento con la palabra del Nuevo Testamento. Recordemos que el Señor Jesucristo dice que Él viene a cumplir la ley, ¿ya? Entonces, de hecho, todo lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a ser la realidad. Y nosotros vemos expresiones donde da a conocer, a lo mejor con cierta oscuridad en algunos aspectos, pero siempre dando luces en medio de esta oscuridad de lo que iba a ser un día, lo que Dios iba a hacer por nosotros. Y el tema es que, como siempre el ser humano es apegado a hacer las cosas a su forma y a su manera de pensar, deja de lado lo que Dios le ha entregado. El Señor le enseña a través de Moisés que tenían que guardar su ley, que éstas tenían que estar escritas en los dinteles de las casas, tenían que estar en las paredes, en su frente, para que ellos no olvidaran los mandamientos del Señor. Y la verdad es que el hombre se desvió de a poco se fue desviando, y sus generaciones no conocieron a Dios. Solamente la historia. Leían la historia, pero no llegaban a más, a meditar, como dice el Salmo número 1, que es bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni tampoco anduvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice que, ¿cuál es su delicia? Dice que en la ley de Jehová. En la ley de Jehová dice que medita en la ley de Jehová. Y en su ley, dice, medita de día y de noche. El hombre que hace esas cosas y la mujer que hace esas cosas es bendecido, porque empieza a entender la realidad del ser humano, nuestra realidad, nuestro tiempo, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. No estamos nosotros aquí para caerle bien a la sociedad. Si bien es cierto, producto de guardar la ley, el resultado va a ser que le vamos a caer bien, o a lo mejor le vamos a caer mal, pero lo importante es que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Dice que, y aquí hay una comparación, porque Dios siempre usa como lenguaje literario la comparación, usa también las parábolas, habla en enigmas, pero una de las cosas que más Dios ha utilizado son las parábolas y también la comparación. Dice que el hombre que medita, que la ley de Jehová está su delicia, en la cual medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y que su fruto es dado en su tiempo. Entonces, todas estas cosas a nosotros deben llevarnos a pensar. Si nosotros llevamos una vida mediocre, una vida que a lo mejor no está dando los frutos esperados, como tener gozo, paz, amor dentro de nuestra vida,
entonces hay algo que está fallando, algo que está sucediendo dentro de nosotros y tenemos que partir analizando, no echándole la culpa al resto, porque el ser humano desde el principio siempre le estamos echando la culpa a otras cosas de lo que nos sucede. Pero lo que nos sucede a nosotros, como personas, como pueblo, como nación, tienen su origen en el comportamiento humano. Después lamentamos todas las cosas que suceden, pero nosotros no miramos la ley de Dios, no meditamos en su ley, y por lo tanto venimos a ser como árboles secos, sin hoja, y que no damos fruto, o damos un fruto de mala calidad. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que seamos prosperados. El Señor quiere que seamos bendecidos. Él quiere que nosotros crezcamos y que crezcamos como pueblo de Dios. Entonces, al mirar esta palabra, cuando el Señor Jesucristo, ya en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, se muestra Él de la forma que lo hace. Dice, yo soy, no está haciendo aquí una comparación, sino está diciendo, yo soy la vid verdadera. Y siempre nosotros tenemos que volver atrás al pasado, en el Edén, cuando Dios coloca a Adán y Eva, los coloca allí en ese lugar de bienestar, en ese lugar que es incomparable, y le hace solamente un alcance y le prohíbe que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Habrían muchos árboles en aquel lugar, muchos árboles de fruto, pero cuento corto, que el hombre llega y a través de la mujer primero es engañada por la serpiente y come de este fruto, y después se lo comparte a su esposo, y el esposo lo recibe también. Seguramente ya lo había pensado, ya la decisión, o tal vez lo habían comentado. La mujer solamente se adelantó, pero ahí vemos la caída del ser humano. Pero ¿qué es lo más importante que nosotros como lección sacamos de allí? Es que el hombre se justifica. La mujer le echa la culpa a la serpiente y el hombre le echa la culpa a la mujer, pero juzgando a Dios, porque le dice, la mujer que me diste. En otras palabras, Dios es el culpable. Dios es el culpable por haber puesto la serpiente, Dios es culpable por el árbol de la ciencia del bien y el mal, Dios es culpable porque yo actué de esa manera. Entonces, Dios le había advertido. Y resulta así también en nuestra vida. Desde pequeño a uno nos enseñan lo que no debemos hacer por los riesgos que trae esto, y sin embargo nosotros tenemos que experimentar ese riesgo. Al niño se le dice que no coloque los dedos en el enchufe, y precisamente van a colocar sus deditos ahí. Por eso que ahora salen estos aparatos con medidas de seguridad. Las fuentes de poder están allí con medidas de seguridad porque muchos sufrieron las consecuencias de la electricidad. Y si eso no tiene protecciones, muchos quedarían en desgracia, producto de que nosotros no tomamos las precauciones, sino que vamos en pos de experimentar, y a veces esa experiencia puede ser fatal para nuestras vidas. Bueno, la palabra del Señor aquí nos habla a través de este tema, y principalmente
se habla en este tema de frutos, que vamos a dar frutos. Pero aquí vemos cómo plantea el Señor Jesucristo esto, cómo lo esquematiza para que los discípulos puedan entender y sentirse parte de esta estructura. Él le dice que Él es la vid verdadera. ¿Quién? Jesús, la vid verdadera. Y que nosotros, los discípulos y nosotros, somos los pámpanos. Y que después de la vid y los pámpanos, de los pámpanos van a salir los frutos. Entonces, nos habla de aquí de una unidad. Y nos dice que el Padre es el labrador. Él se presenta como la vid, la que está arraigada, pero no como cualquier vid, sino como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y nos recomienda, ¿qué nos recomienda? Que permanezcamos en la vid, porque sin Él nada podemos hacer. Es decir, que cuando Dios mira la tierra, ¿a quién ve? Ve a Jesucristo. No ve a Belén, no ve a Jorge, no ve a Felipe, a Mario, a Juan, sino que ve a Jesucristo. Si Él mira el huerto, ¿cuál es la planta en la cual Él se va a fijar? Es en la vid. ¿Pero cuál vid? La vid verdadera. La vid representada aquí por nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que nosotros somos los pámpanos. Y nos recalca y nos vuelve a decir que permanezcamos en Él, porque sin Él nada podemos hacer. Y que, ¿quién es el labrador? Es Dios mismo, que a través de su Espíritu Santo está en medio nuestro y que está preocupada de esa vid. ¿Cuál es la preocupación de la vid? Es que Él esté allí podando, cortando. ¿Cuáles son los que van a ser cortados o separados de la vid? El pámpano que nos dé fruto. ¿Se imagina usted? Por eso tenemos que mirar nuestra vida, si estamos dando frutos o no. Después vamos a ver cuáles son los frutos. Pero ¿estamos dando frutos? Los frutos que Dios quiere, no los frutos que nosotros queremos, sino los frutos que el Señor quiere. Entonces está aquí planteado: yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos, y mi Padre es el labrador, no otro. Dice, el pámpano que dé fruto será limpiado, porque necesitamos la limpieza. Necesitamos ser limpiados siempre. Pero el que no da fruto, ese será cortado y será separado, y dice, y que será echado en el fuego y va a arder. La vid o parra es una planta semileñosa, y que si no fuera intervenida humanamente, esta planta puede crecer hasta 30 metros aproximadamente. Pero por el control que le hace el hombre, nosotros vamos a encontrar las vid que no son más allá de 1 metro, porque están siendo podadas, no porque la vid sea un árbol de 1 metro, sino porque tiene que ser podada. ¿Y para qué es podada la vid? Allí donde están los viñedos, es para que dé buenos frutos. Todo lo que está de más es cortado y es limpiado. Ahora, ese es el ejemplo de una planta, de una parra, de una vid. Pero en nuestra realidad, nosotros como iglesia, Jesucristo es la planta, Él es la vid, y nosotros somos los pámpanos. Y de los pámpanos nacen los frutos. Amén. De esta forma, nosotros podemos ver que está primero allí el Padre. Y como Él dice, que el Señor Jesucristo dice por su palabra, que permanezcamos en su amor, también nos dice, como Él permanece en el amor del Padre.
El Padre es en el Hijo y el Hijo es en la Iglesia, a la cual usted pertenece como ramas, ramificadamente. Pero estamos unidos a la vid verdadera. Si no estamos unidos a la vid verdadera, todo lo que hagamos, todo lo que somos, no va a servir de nada. Al momento de tomar y escoger, no es lo que Dios quiere. Y si no es lo que Dios quiere, será desechado. El Señor Jesucristo en varias parábolas nos enseña al pueblo, enseña a la iglesia de aquel tiempo y de los tiempos futuros o presentes, y futuros también si Él no viene todavía, que el reino de los cielos, dice, es como un hombre, un pescador que echó su red al mar y que atrapó una gran cantidad de peces. Los que dieron la medida fueron puestos en cesta y el resto fue devuelto al mar. Porque Él siempre está haciendo comparaciones para que nosotros podamos entender cómo funciona esto. También dice que como un hombre que salió a sembrar, que la semilla cayó en distintas tierras, donde había maleza, donde había piedra, la que cayó junto al camino. Ninguna de esas semillas prosperó, aunque alguna dio manifestaciones, pero no prosperó porque no es como la semilla que cae en buena tierra y que esa puede dar al 100 por 1. Así que nosotros tenemos que, a través de estas comparaciones, entender en qué estado está nuestra vida. Si no estamos en la vida verdadera, roguémosle al Señor que nos injerte en la vida verdadera, para así poder estar recibiendo de esta vid, de sus raíces, de su tallo, de la savia que se necesita para hacer lo que quiere la vid en realidad. El labrador siempre tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? No tiene la planta, la vid principalmente, no la tiene para adorno. La tiene para que dé frutos, para que dé uvas de buena calidad. La iglesia está puesta aquí no para hacer adornar la tierra, no para que podamos ver hermosos templos, no para ver a lo mejor muchas cosas que pueden ser bonitas, sino para que dé frutos, y frutos dignos de arrepentimiento, frutos que sea el deseo del Señor. Ahora la pregunta, ¿cuál es el deseo del Señor? El deseo primero es que permanezcas en la vida. Y segundo deseo es que dé fruto. Porque el resultado es del Señor. Hoy día nosotros podemos consumir muchos frutos de lo que nosotros podemos tener y disfrutar aquí en la tierra. Porque la palabra dice, y que dé fruto, y este fruto permanezca. Ese es otro elemento que hay que considerar, que hay que dar fruto y este fruto permanezca. Hoy día nosotros vemos mucha fruta hermosa, fruta transgénica, que ha sido modificada científicamente, donde allí en los genes de la fruta se ha alterado con el objeto de obtener resultados esperados científicamente. Entonces la vemos parejita, hermosa. Pero si usted planta una semilla, no funciona porque viene modificada y viene alterada y viene allí diseñada para que no prospere. Pero el Señor quiere, con la fruta natural que nos da, quiere que esto siga prosperando, porque si usted tiene un fruto, para no buscar la parte científica, sino así en forma simple, usted va a encontrar la pulpa, que es la que es comestible, la cáscara y todo lo que es la pulpa de la fruta. Pero también dentro de esta fruta viene la semilla. Y esa semilla, al ser plantada, va a crecer un árbol. Y de ese árbol
también va a dar fruto. Y esto es un ciclo que nunca termina, es un círculo virtuoso que no desaparece si vamos nosotros proyectando. Así como nosotros hemos creído, hay otros que también tienen que creer. Entonces, dar frutos que permanezcan. O sea, va a terminar mi ciclo. Entonces yo también tengo que transmitir. Si soy una fruta de Dios, también tengo semilla de Dios. Y esa semilla tendrá que ser sembrada en otras personas, en mi familia primeramente, en mis amigos, en mis vecinos y también en mis enemigos, porque a pesar que ellos a lo mejor no comparten lo que yo digo, al final del tiempo, a ver de que la vida del cristiano es prosperada, en algún momento de su vida van a reflexionar. No serán los más, pero alguien va a reflexionar, alguien va a razonar, y Dios no le echa fuera. Porque, dígase de paso, la palabra de Dios lo dice, el Señor Jesucristo lo recalca, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La intención de esta palabra es aconsejar a sus discípulos, es indicarle a sus discípulos de que permanezcan en Él. Y si permanecemos en Él, Él nos entrega un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que Él nos entrega? Es que nos amemos los unos a los otros. Ese es el fruto que Dios quiere. Ese es el fruto que Dios espera de nosotros, que nos podamos amar. De tal forma que estemos no tan solo interesados en nuestra prosperidad, en nuestra bendición, en nuestra salvación, sino también procurar la salvación de los demás. Dice que no hay más grande amor que dar la vida por sus hermanos. El Señor Jesucristo lo dice aquí en el párrafo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor nos llamó amigos, no nos llama siervos en esta palabra. Dice que cambia el concepto de siervo por amigo, porque ya a nosotros nos está revelando las cosas que el Padre le reveló a Él, Él nos está revelando a nosotros. Entonces, cuando usted empieza a recibir revelación, significa porque es amigo de Dios. Si no está recibiendo nada, entonces es siervo. ¿Quiere continuar siendo siervo o quiere llegar a ser amigo de Dios? ¿O amigo de Jesucristo, que es el Hijo de Dios? Dice que Él ya no llamará más siervo, sino amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero sí el amigo sabe lo que hace su Señor. Y si usted sabe lo que hace su Señor, entonces tendrá las cosas claras. ¿Por qué a veces los trabajadores no entienden el tema de lo que hace el dueño o el patrón? No entiende cuál es la idea, a dónde se va la riqueza, no puede comprender. Entonces, por último, no trabaja en forma eficiente o eficaz, sino que saca la vuelta, sino que está allí nomás porque hay una paga. Pero aquel que entiende y sabe que ese beneficio del cual él también va a participar, entonces se va a esmerar y va a decir: esto también es mío, es parte mía. Así el Señor nos hace a nosotros ver las cosas. Mire qué maravilloso, qué glorioso. El Señor Jesucristo se presenta como la vid verdadera, pero quien da los frutos realmente no es la vid verdadera, sino que a través de la vid verdadera, pero se manifiesta en los pámpanos. Es decir, ¿quién es que da los frutos? Es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que mostrar los frutos. En nosotros se va a ver la belleza, el resplandor, el resultado. ¿No le parece esto hermoso? ¿No le parece esto glorioso?
¿No le parece que esto es una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas? Dios quiere bendecirnos. Nos da la honra. Nos da la honra que nosotros demos los frutos. Él sufrió como raíz de tierra seca, lo manifiesta allí Isaías, el profeta. ¿Cómo es una raíz de tierra seca allí que está semienterrada? Está allí infértil. Pero el Señor, Dios, eligió y Él la prosperó. Y Él fue al sacrificio. Él dio su vida. Es como que fue raído de la tierra. Y como que ya su generación ya no lo iba a contar más. Pero Dios Padre lo resucitó. Por amor a su Hijo y por amor a nosotros. Entonces cuando Dios mira y ve este árbol ahora plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y su fruto da en su tiempo. O sea, por un lado se ve bien, se ve con un follaje verde, como son los árboles de hoja perenne, no hojas caducas. La hoja caduca es la que se cae, la perenne es la que permanece. Un árbol de este tipo, y que a su tiempo está su fruto. En una oportunidad Jesucristo iba con sus discípulos después de estar allí en Jerusalén, camino a Pernaún, y se encontró con una higuera y dice que tuvo hambre y vio que la higuera tenía follaje y Marco dice que no había fruto porque no era tiempo de fruto. Y Jesucristo maldijo a la higuera y que nadie más comiera de ese árbol. Fueron al lugar seguramente allí donde estaba Lázaro, Marta y María, que eran de ese lugar. Y al regresar al otro día, Pedro le llamó la atención. Mira, le dice, la higuera que tú maldijiste está seca. Se había sacado desde la raíz todo. En 24 horas había ocurrido todo ese proceso. Y él le dice, si tuvieras fe, diría a este monte que se trasladara a lo profundo del mar y te obedecería. Entonces, todo lo que hagamos nosotros en el nombre del Señor y en su voluntad se va a realizar. Pero en términos generales le estaba mostrando él su poder. Ahora nosotros la pregunta es ¿por qué fue a sacar frutos si a lo mejor, como dice Marco, no era tiempo de fruto? Pero la naturaleza sabe reconocer también a Jesucristo y obedece, ¿ya? Pero ahí el Señor está dando manifestaciones también al pueblo de Israel, porque la higuera representa al pueblo de Israel. Hoy día nosotros como iglesia somos representados a través de la vid verdadera. Así como Israel allí fue secado, hoy día la iglesia permanece por misericordia. No es que Dios haya rechazado a Israel, como lo declara también allí el apóstol Pablo en Romanos, donde dice que el pueblo de Dios, que es de Israel, no ha sido desechado porque de Sion viene la salvación. Ese es otro tema, tema de estudio para analizarlo también. Pero aquí nosotros podemos tomar en cuenta lo que Dios hace y el poder que Él tiene y la bendición que le da a su iglesia. El Padre es el labrador. Jesucristo, su Hijo, es la vid verdadera. Y nosotros somos sus discípulos, la iglesia, y los que damos los frutos. Dios quiere que tú seas bendecido. Pero no por las cosas que nosotros hacemos para nuestro propio propósito, sino para el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios nos tiene aquí, nos llamó por alguna razón especial.
todos nosotros los que somos llamados. Somos pámpanos, aquí no hay diferencia que el pastor, que el hermano oficial, que la hermana Dorca, que la jefa de las Dorcas, que el jefe del coro. Todos somos pámpanos. Y cada uno de nosotros tiene que dar el fruto que realmente Dios nos ha mandado a tener o a producir. En Gálatas 5, 22 al 23 dice, los frutos del Espíritu. Esos son los frutos que Dios quiere dar. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si estás teniendo problemas, y no te salen las cosas bien, el Señor quiere que allí estés dando fruto de fe. Que espere. Si se te levanta guerra, hay conflicto, el Señor quiere que des frutos de paz. Si se levantan los problemas, te insultan, Dios quiere que des frutos de paciencia. No tan solo el árbol produce un tipo de fruto, como el peral produce pera y el manzano produce manzano o manzanas. Aquí el Señor nos habla de que los frutos del Espíritu de un cristiano pueden salir todos estos frutos para enfrentar en el momento determinado de nuestra vida lo que estemos viviendo. Si hay odio, nosotros sembramos amor. Si hay dolor, nosotros sembramos gozo. Si hay guerra, nosotros sembramos paz o damos frutos de paz. Si las cosas no resultan y tenemos que esperar y que se nos posterga, fruto de paciencia. Si todas las cosas van de mal en peor, el Señor te dice que tienen que dar fruto de benignidad o de bondad cuando se te pida. A veces estás necesitado. Muchas veces tenemos necesidad de algo, estamos juntando para la letra, para pagar una cuenta, y viene alguien y nos pide, y yo estoy pidiendo que me llegue, y Dios me pide. ¿Recuerda lo que pasó con la viuda y Eliseo? Tenía el último poquito de harina y el último poquito de aceite. Y va el profeta y le dice, dame de comer. Qué maravilloso es todo esto. Y qué tremendo, qué dificultad nos coloca el Señor muchas veces. Y recuerdo, estaba viendo un tema, yo estaba tratando de hacer una luca, como llamamos nosotros. Y me llama alguien por teléfono y me dice que tiene un problema y que necesita salir del problema urgente. ¿Y qué digo yo? Chuta, yo estoy pidiendo y en el fondo tengo que dar. Hay que obedecer la voz de Dios. Dios nos prueba. ¿Cómo estamos? ¿Estamos dando frutos? Estoy esperando algo y me sale todo lo contrario. ¿No es así, hermana Belén, muchas veces? Estoy esperando algo y que quiero que salga. Y me sale todo lo contrario. Fe. Fe que aunque
los montes sean traspasados, yo sigo creyendo que Dios me va a confirmar. Si está en su voluntad, así va a ser. Y si no, no nomás. Me insultan, me provocan, pero tengo que ser manso. Templanza. Dice que contra todas estas cosas no hay ley. No hay ley, ni en la tierra ni en el cielo. De esta forma tendremos amplia entrada en el reino de los cielos. Muchas personas dicen, no, que yo soy así. Es que no, está bien, sos así, pero Dios te quiere cambiar. Del momento que sos injertado en la vid verdadera, tenemos que cambiar nuestra actitud. El Señor Jesucristo dice, si del árbol verde hicieron todo lo que hicieron, ¿qué más de vosotros? Que venimos a hacer las ramas, los ganchos. Ese no es el problema del cristiano, que vengan los problemas. El problema del cristiano es permanecer. Y no te estoy diciendo de permanecer en un lugar determinado, sino permanecer en Cristo. Si aquí nosotros no estamos injertados en la primera iglesia metodista pentecostal, ese es un nombre, no estamos injertados en ningún otro nombre, estamos injertados en Cristo. La iglesia verdadera es la que es seguidora de Cristo y se somete a la voluntad de Cristo. Los otros son cosas por las cuales nosotros nos juntamos como grupo espiritual, como grupo creyente. Pero la vid verdadera es Cristo. Nadie está insertado en el pastor, ni en el oficial, ni en el jefe de coro, ni en el que canta más lindo, ni el que tiene a lo mejor el don de la profecía o el que tiene el don para sanar a los enfermos. ¿O no ha escuchado la palabra de Dios que dice, pero si profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y qué le dice el Señor? No los conozco, obradores de maldad. No porque la persona eche fuera demonios está unido a Dios. Ese es un don de Dios. ¿Qué necesitamos? Recibir cada día la palabra de Dios. Miqueas nos decía en estudios anteriores, oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno y lo que requiere Él de ti. ¿Qué requiere el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y someterse bajo el Señor. O humillarte ante tu Dios. Dios nos ha declarado lo que es bueno. Aquí no pasamos por inocentes. Podemos engañar al hermano, podemos engañar al pastor, el pastor puede engañar a los hermanos y viceversa. Pero hay un Dios que está mirando. Jesucristo lo dice claro por su palabra. Yo soy la vid verdadera, o sea, Él está aquí. Su creencia, su pensamiento está aquí. A través del Espíritu Santo está aquí. Y si ese pensamiento, esa idea fundada está aquí, los ojos de Jehová están en esa planta, en esa vid. Y si no estamos nosotros injertados en esa vid, no somos conocidos por Dios. Entonces nada nos gastemos de decir, yo soy de esta manera, yo se las planteé nomás porque así soy yo. Allí Dios te está pidiendo humildad. Allí Dios te está pidiendo paciencia, que des frutos de paciencia. Allí Dios te está pidiendo que tengas fe, esperanza. Pero si nosotros no queremos cambiar, es que no queramos cambiar. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo, querido hermano. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque no estamos en la vida verdadera. Jesucristo fue humillado hasta lo sumo. Fue menospreciado. Después de haber hecho tanto por la gente,
haber hecho tanto por los discípulos, haber hecho tanto por aquella gente que incluso los alimentó, haciendo milagros para alimentarlos. Pero como bien él le dijo, vosotros no me seguís porque hayáis visto las señales, sino porque vuestros vientres han sido saciados. ¿En qué andaban en busca? En los logros. Querían estar allí para ser beneficiados. Pero sus corazones estaban lejos de Dios. Por eso que después no les costó nada insultarlo, gritar que lo crucificaran, porque no estaba de acuerdo a los parámetros, a los pensamientos de aquel tiempo. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus ideales? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus puntos de vista? Todo eso tiene que ser anulado, porque nuestro punto de vista debe ser el punto de vista de Jesucristo. ¿Cuál tiene que ser nuestra visión? Nuestra visión de Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo? Que nos amemos los unos a los otros. No que nos saquemos el cuero. Cuando se juntan, dicen, no, esto está malo, por esto y por esto otro. No, las cosas tienen que ser aquí, todas las cosas. Ya te tocará hacerla a ti. Ya llegará el turno. Ya llegará el día. Pero aquí lo que prevalece es el Señor. Él está corta, limpia, en un proceso constante, permanente, de día en día, de hora en hora, de minuto a minuto y de segundo en segundo. El ojo de Jehová está sobre segundo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Es extremista, no hay términos medios aquí. No, es que hoy día yo, como los jurados, estoy chantado. No. La pandemia no permite que yo vaya a la iglesia. ¿Y acaso eso te impide servir al Señor? ¿Ese te impide ser cristiano? ¿Te lo impide ser o mejor cristiano porque no vas a la iglesia? ¿O porque no te reúnes? Buena excusa. Pero ante el Señor somos inexcusables. Hombre, quien quiere que sea, eres inexcusable. Porque Dios ya se reveló a nuestras vidas. Dios ya se manifestó a nuestras vidas. Y como vuelvo a insistir en la palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo, Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. No, que voy por aquí, voy para allá, que quiero sensaciones, que quiero motivaciones, que quiero... Mira, la vida del apóstol Pablo, ¿no? Fue llena de sensaciones, llena de motivaciones. Apedreado, escupido, dejado como muerto, encarcelado, náufrago en el mar. Qué lindo leer la Escritura. Eso mismo es para nosotros. Andamos como náufragos muchas veces en el mar, tormentoso. Pero Pablo no perdió la fe. Más encima, después del náufrago en el mar, les profetiza a los hombres lo que va a suceder y sale. Y como estaba allí contento porque Dios había confirmado la palabra que le había dicho, le va a echar leñita al fuego para animar un poco más la fiesta porque estaba muy frío. Va una serpiente y lo muerde. ¿Y cómo están allí todos los demás? Juzgando. Los de la isla lo hacían inocentemente. Oh, qué pecador este hombre, que aún salvándose de la justicia humana ante la divina, cayó.
esperando que se hinchara, porque el veneno de esa serpiente, que ellos lo conocían los nativos, en poco tiempo se hinchaba la persona y moría por el veneno que entraba allí en la sangre y mataba allí las células. Pero el apóstol Pablo puso su mirada a dónde él iba, cuál era su objetivo. Él iba a Roma y no iba a tomar unas vacaciones, sino que iba a predicar el evangelio a cualquiera que se le presentara, del emperador para abajo. Y cuando no tomó en cuenta la serpiente, ¿cuántas veces hemos sido mordidos o picados por un zancudo y ya pensamos que vamos a morir? Así estamos viviendo días, todos asustados. Todos asustados. Así nos tiene el diablo, todos asustados, timoratos. Pensando que en qué momento. Y el apóstol Pablo le dice: para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Cualquiera de las dos cosas, aunque morirme es mejor, voy a estar con el Señor, pero quiero cumplir el propósito de Cristo por más tiempo aquí, Señor, aunque tenga que sufrir. Quería dar fruto, porque sabía que habían allí arbolitos que había que injertar, que había que ponerlos allí también en Cristo. Nuestro ministerio es de poner almas más en Cristo, injertarlas en la verdadera vid. No es estar cortando. Nadie te ha mandado a cortar, a podar. Porque hoy día nosotros encontramos podadores. No, que este no anda bien, aquí afuera. Echar de la iglesia nomás. Oh, pastor, a ti te digo. Hermano, a ti te digo. Hermana, a ti. En el nombre del Señor, nosotros no estamos para juzgar. Bendito sea el Señor. Estamos para bendecir, para apoyar, para que nos amemos unos con otros. Que lejos a veces nos encontramos del Señor. Esta corbata y este traje no hace la diferencia. Porque el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. El domingo pasado hablábamos de lo desechado. Allí el Señor, lo decía también el domingo, lo dice la palabra, le predicó a Samaria por una mujer adúltera. Allí a los ganaderos le predicó por un endemoniado que tenía legiones de demonios. ¿No nos va a poder usar a nosotros el Señor? Sí que nos usa el Señor. Sí que tenemos que ser soporte para la iglesia, de bendición para la iglesia, no de un templo, no de una casa de oración, sino de las almas, del plantío de Jehová, de esas ramas que andan allí sueltas. No hay esperanza para el endemoniado, no había esperanza, lo único que había que hacerlo era encadenarlo, desecharlo, amarrarlo, ándate para los sepulcros. Pero para el Señor, una oportunidad para predicar el Evangelio. Entre más pecador, más grande es el testimonio. Mira de donde Dios te ha sacado. Mira de donde Dios te ha tomado. Solo tienes que disponerte y contarle a los demás. No es necesario que le hagas una clase de teología, sino de a dónde Dios te ha sacado, cómo Dios te ha transformado, cómo te ha cambiado la mentalidad. Que Dios te bendiga en esta tarde y te ayude y te guarde.